Los ataques de pánico son periodos en que la persona sufre de manera súbita un intenso miedo o temor con una duración variable, de minutos a horas. Experimentar un ataque de pánico es terrible. Es una situación, una experiencia incómoda, que se relaciona con que la persona restrinja su conducta, lo que lo va a conducir en algunos casos a adoptar conductas limitativas para evitar la repetición de las crisis. Un ataque de pánico se manifiesta por espasmos musculares, sudoración, hiperventilación, trastornos de la sensibilidad de las extremidades, sensación de parálisis, de malestar, que está acompañado de una sensación de muerte inminente. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Como ya sabemos, en biodecodificación llamamos bioshock a una situación que primero es inesperada, es dramática, la vivo en soledad y no le encuentro solución. 4 pilares. Esta situación deja un impacto en un área específica del cerebro. Esa área va a corresponder siempre a un órgano o a un tejido que va a ser el que presente síntomas. El ataque de pánico es una constelación esquizofrénica. Va a representar casi siempre que no solo ocurrió un solo impacto emocional, sino que han ocurrido 2 impactos emocionales específicos o 2 bioshocks de manera simultánea que van a afectar al mismo tiempo a ambos hemisferios cerebrales. La consecuencia de esta constelación esquizofrénica no va a ser un daño físico, un tejido alterado, sino un daño a nivel mental. Se va a presentar, por lo tanto, una alteración psicológica o una alteración del comportamiento. Los 2 conflictos emocionales simultáneos que necesariamente vivió y continúa viviendo la persona son desplazamiento y desvalorización con opresión. Primero, desplazamiento. Se debe dar con el momento preciso en que la persona vivió algo aberrante, sucio, ruin, que destruyó su vida, que lo rompió por dentro, que lo aterrorizó, para que se presente el primer ataque de pánico. Y obligadamente tuvo que vivir esa situación sintiéndose poca cosa y a la vez presionada para disfrutarlo o para callarlo. Por lo general estas situaciones son más comunes de lo que parecen, pero la misma sociedad, la educación familiar tradicional, la religión y las creencias han influido de sobremanera para que esto sea más aceptado, o sea, que sea más aceptado un ataque de pánico que una verdad sucia que hay que ocultar. Para la mayoría de las personas es más fácil decir cosas como ay, mi hija, pobrecita, es muy nerviosa, tiene ataques de pánico, que decir a mi hija la violó mi hermano y nunca hicimos nada en la familia, fue algo sin importancia. De este tipo de cosas y verdades sucias estamos hablando. El consultante deberá tomar conciencia y recordar si fue tocado, tocada, si fue violado, violada, si lo obligaron en un acto sexual, o a alguien teniendo sexo, etc. Si presenció un asesinato, si conoce al asesino, si presenció violencia, golpe, gritos, si tuvo que callar, pudo haber sido amenazado o amenazada para no decir nada. Y como haya sido, fue algo que nunca superó, que nunca olvidó y que hoy por hoy lo mantiene sufriendo ataques de pánico. Es el perpetrador que sigue cerca y a veces lo ve, o siempre lo ve, o convive con él, o siempre recuerda lo que pasó y es el perpetrador el que sigue ahí porque nunca pudo contarlo. Biológicamente los ataques de pánico son una reacción en la que el cerebro manda la orden de no moverme, de angustiarme, de salir corriendo, porque recibió el recuerdo de una situación peligrosa que no pudo gestionar emocionalmente. Sea que el recuerdo de la agresión esté presente, esté en el presente o esté en el subconsciente, el cerebro reacciona y ordena el ataque de pánico para intentar defendernos de ese agresor. En el transgeneracional y en el proyecto y sentido vamos a tener que buscar la historia de todo lo anteriormente mencionado. Si no corresponde a nuestra propia vida, ¿qué le pasó a nuestra madre durante el embarazo, en el parto, antes de concebirme, hasta mis 3 años de edad? Analizar en profundidad el tipo de parto en el que nacimos, porque pudo ser un parto sumamente doloroso y difícil que nos haya impreso la orden de vivir con miedo a morir. Debemos asumir que muy probablemente nuestra madre vivió algo de lo que anteriormente hablamos, ¿sí? Mientras me estaba esperando, incluso pudo ser previo a embarazarse de mí. O en el árbol genealógico debemos buscar las mismas historias, porque si no fue historia de mi proyecto y sentido o de mi mamá, necesariamente algunos de mis dobles en el árbol vivieron estas experiencias traumáticas y me heredaron el síntoma. Historias de incesto reales, violaciones, asesinatos, historias de pedofilia, zoofilia, sodomía, violencia de género. Hay que entender que para que una persona sufra ataques de pánico son necesarias estas historias y va a ayudar a comprender al consultante que si no es su caso, hay que comprender la historia familiar, ¿sí? Para que efectivamente pueda sacarse este síntoma de su vida. Si es algo tuyo, vas a tener que hablar, denunciar y hacer terapia para sanarte y liberarte. Y si no, conocer la historia de la familia es importante para que vos puedas desidentificarte y poder sanar estos ataques de pánico. Si vos querés revisar tus ataques de pánico con biodecodificación, yo te espero en consulta. Te puedes atender en el lugar del mundo donde vos te encuentres y los turnos son autogestivos desde la web.